En el último vídeo os expliqué cómo funciona un SSD y por qué mueren. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo tratar de adelantarnos a este fallo, cómo tratar de predecir cuándo va a morir una unidad de almacenamiento, da igual que sea un SSD, que sea un disco mecánico, da igual el formato que tenga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de adivinar cuándo va a fallar para así poder adelantarnos, poder sustituirlo antes de que falle, poder reconstruir el RAID en el caso de que esté formando parte de un RAID y así nos va a ahorrar muchísimos problemas. Me imagino que todos vosotros ya sabéis que es un análisis smart de un disco y básicamente es una herramienta, ya os lo expliqué hace años en un vídeo, que lo que hace es analizar bastantes parámetros de un disco y en el momento que detecta que hay cualquier fallo lanza una alerta, por ejemplo que hemos superado un umbral de temperatura o cualquier otro umbral, lanza una alerta para avisarnos que se ha superado ese umbral y que podríamos tener un problema. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, de hecho en el 30% de los casos, los discos fallan sin que se haya desatado este desencadenante, este smart que nos avisa, no detecta este fallo, el disco muere con las consecuencias que eso tiene, por lo cual ahí podemos tener un problema porque es una herramienta que muchas veces falla. ¿Qué es lo que os propongo yo? Utilizar herramientas o utilizar un sistema que sea predictivo, es decir, que analice el disco y que a través de una inteligencia artificial, realmente no es inteligencia artificial, es un machine learning, pero bueno, para hacerlo más rápido le voy a decir todo el tiempo inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Analiza muchos parámetros del disco y sí que es capaz de predecir con tiempo cuándo va a fallar el disco, hasta tal punto que muchas veces no se desata una alerta smart y sin embargo este sistema sí que predice que el disco va a fallar y al revés. Muchas veces se desata una alerta smart de tal manera que se ha superado cierto umbral, porque smart funciona a través de umbrales, y este sistema detecta que por su experiencia, porque tiene una comparativa de millones y millones de discos, sabe que esa alerta combinada con el resto de los parámetros del disco no es una alerta importante y que el disco no va a tener ningún problema, porque no es lo mismo tomar aisladamente parámetros de un disco que ver una visión en conjunto de ese disco y compararlo con millones de discos o compararlo con miles de discos exactamente igual en las mismas condiciones. Y esa es la gran diferencia que hay entre utilizar un sistema como puede ser Smart, que está en los ordenadores y que está también en los NAS, a utilizar un sistema predictivo con inteligencia artificial o machine learning, como lo queramos decir. ¿Y qué sistema vamos a utilizar? Vamos a utilizar Drive Analyzer de Ulink. Ulink es una empresa especializada precisamente en esto, en análisis de discos, y hace un año más o menos QNAP se alió con Ulink para establecer este sistema en los NAS de QNAP. Y vamos a ver cómo funcionan los NAS de QNAP, vamos a ver que es un sistema muy intuitivo, muy fácil de manejar. Ahora lo voy a explicar porque funciona a través de licencias, tenemos una licencia gratuita y vamos a ver cómo es capaz de predecir el estado de un disco. Drive Analyzer funciona a través de bahías, es decir, la licencia no va a parar al disco, va a parar a una bahía. Ahora lo vamos a ver, de tal manera que nosotros lo que hacemos es decir, para este NAS, lo que hacemos es licenciamos 2, 3, 4, 5 o 6 bahías, las bahías que queramos, y los discos que pinchemos en esas bahías son los discos que va a analizar. Como es evidente, esas bahías las podemos cambiar de un sitio a otro, podemos cambiar esas licencias de un NAS a otro, también lo vamos a ver, pero que sepamos que esa licencia no va al disco, va a una bahía propiamente de un NAS o de un equipo. Y luego también otra cosa que tenemos que tener claro es que como mejor funciona Drive Analyzer es conectado a Internet. Un NAS evidentemente siempre está conectado a Internet, pero que sepamos que es la mejor manera de funcionar. ¿Por qué? Porque Drive Analyzer realmente lo que hace es comparar ese disco con todas las métricas, con todas las estadísticas que tiene de miles y miles de discos, o realmente tiene millones de discos analizados en todos estos años, y lo que ocurre es que si nosotros lo tenemos desconectado, el análisis va a ser peor. Lo va a poder analizar, pero se va a perder parte de este tipo de análisis. Y algo que también es muy importante, como podéis imaginar, lo que se suben son métricas del propio disco, es decir, como si dijéramos del hardware. Evidentemente, en ningún momento lee los datos del disco y en ningún momento se suben datos del propio disco, no se sube ningún tipo de información del usuario. Y algo que es muy importante es que soporta toda clase de discos. Como ya he dicho, se licencian las bahías, pero soporta toda clase de discos. Soporta discos que sean SATA, con interfaz SATA, bien sean mecánicos como si son SSD. También soporta SAS, lo mismo, tanto SAS mecánicos como SAS SSD. Y también soporta las interfaces NVMe, los M2. De tal manera que vamos a tener una amplia gama de discos. Básicamente podemos meter dentro de Drive Analyzer cualquier disco. Si hubiera algún disco, yo no he visto ninguno que no lo soportara, también el propio sistema te lo avisa. Así que ahora vamos a ir a mi ordenador, vamos a mi QNAP y vamos a ver cómo se hace, vamos a ver que es muy sencillo y vamos a ver cómo es este licenciamiento.
Vamos a ver cómo podríamos adelantarnos al fallo de un disco mediante un análisis predictivo, para lo cual tenemos esta herramienta de aquí, Drive Analyzer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venimos al App Center y la descargamos, como siempre. Si nosotros nos venimos al almacenamiento, aquí podemos ver todo el almacenamiento y vemos que tenemos aquí U-Link Drive Analyzer y aquí nos dice qué unidades son susceptibles de poder ser analizadas, que son todas menos la bahía número 3, básicamente porque está vacía. Aquí vemos que está analizando ya un disco, ¿por qué? Porque tenemos una licencia gratuita. Y si me vengo a Drive Analyzer, aquí vemos que tengo 12 discos sin licencia y una que está analizando actualmente. Aquí vemos licencias activadas totales 1 y es porque tenemos una gratuita. Lo podemos ver desde aquí, asignación de licencias de usuarios. Aquí está Free, gratis, que es el slot número 1 de las M2. Y la licencia es perpetua, para siempre. Mirad, vamos a verlo. Yo me vengo aquí a Drive Analyzer de QNAP, esta es la dirección, os lo dejaré abajo en las notas del vídeo, y aquí nos explica qué es lo que es. Vemos los diferentes métodos de pago. Algo muy importante es que lo tenemos tanto para QTS como para QUTS Giro, es decir, para los dos sistemas operativos de QNAP, y aquí es donde estaría el precio de las licencias. Le voy a dar un poquito para abajo. Vemos que un año serían $5 y 90 días sería $1,50. Estos 90 días yo lo entiendo más que sería para una prueba o para un equipo que tienes para probar, porque realmente no tiene mucho sentido tener una licencia para 90 días. Aquí compraríamos el número de licencias que quisiéramos o que nos hicieran falta y aquí vemos los precios en función del número de licencias. Yo voy a comprar 10 licencias. Como podemos ver, yo ya estoy registrado y le daría a comprar. Aquí tendría ya los artículos en el carrito y ahora elegiría el método de pago. Rellenamos los datos y le damos a realizar pedido. Ya lo tenemos. En el gestor de licencias, aquí está. Aquí aparecen todas las licencias que tenemos. En este caso, aquí está Drive Analyzer, 10 licencias. Y ahora desde aquí las podríamos activar. Me dice para qué NAS quiero activarlas. Para el TVS682 o en este caso el 1288X. Me pide que me loguee, ya me he logueado y ahora nos dice cuántas licencias quiero activar aquí para este NAS de aquí. Para que lo veamos, de momento le voy a decir 5. Ya está, y ahora vemos que ya me aparece 5 de 10. Ya acabo de recibir un correo. Aquí está, aquí nos dice que hemos activado 5 discos o 5 licencias. Volvemos al Drive Analyzer, aquí está, sigo teniendo los 12 discos sin licencia, que no las he activado. Vemos que tengo 8 discos duros, 3 SSDs y 2 NVMe. Pero ahora mirad, aquí ya licencias totales 6, la que tenía gratuita, más las 5 que acabo de comprar. Aquí está. ¿Y ahora qué puedo hacer? Venir aquí a hacer la asignación de licencias de usuarios. Y ahora ya aquí a los discos que yo quiera le puedo ir asignando las licencias que he comprado. Y me diría que la licencia expiraría este día, dentro de un año, porque he comprado licencias para un año, menos la gratuita que es perpetua, y le daría a aplicar. Le digo que sí. Así que ahora está analizando ya las 6 unidades. Vamos a dejar que las analice, vamos a ver qué resultados nos da y luego nos vemos más tarde. Y ahora vamos a ver cómo es el dashboard, vamos a ver cómo podemos verificar el estado de los discos, donde está toda la información, porque no se hace a través del NAS, se hace a través de una interfaz web, de tal manera que nos vamos a conectar a U-Link a través de la página web de U-Link QNAP y ahí vamos a ver toda la información. Venga, vamos a verlo. Para ver el estado de los discos tenemos que venir aquí a la página web de QNAP U-Link. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, en primer lugar, registrarnos, identificarnos y aquí nos aparecen ya todos los discos de todos los NAS que tenemos. Vemos que en un simple golpe de vista podemos ver todo, que tengo 0 discos que están en estado defectuoso, 0 con riesgo de fallo, estos son los que estarían en buen estado, estos son los que estarían pendientes de realizar el test y luego si finalmente tuviéramos algún disco que no lo soportara este tipo de análisis, lo tendríamos aquí. Aquí tenemos todos los NAS con unas gráficas con estos colores. A simple golpe de vista veríamos si hay algún disco que está en estado crítico, si está en estado moderado. Vemos que gracias a Dios están todos en estado bueno, pero si hubiera alguno que estuviera en estado crítico o en estado moderado, en un simple golpe de vista veríamos qué modelo de NAS es y veríamos el número de discos que tenemos en estado crítico. Y luego desde aquí, si quisiéramos, haríamos un doble clic. Aquí podemos ver
un resumen de todos los discos, de todas las bahías, las que tienen licencia y las que no. Aquí el número de discos que son, tanto discos mecánicos como SSD, y el número de NAS y de cajas de expansión, porque también es para las cajas de expansión que tenemos con este sistema. Y luego si nos venimos aquí, ahora ya sí que podemos ver todos los modelos de NAS. Que queremos ver un NAS en concreto, por ejemplo este de aquí, el 1288X, lo marcamos. Nos vuelve a dar la misma información que antes, pero ahora solo ya para este modelo de NAS. Aquí vemos el resumen del NAS, al igual que antes, vemos los discos, las licencias, la cantidad de discos mecánicos, la cantidad de discos SSD. Aquí si tuviéramos algún problema. Y luego si nos venimos aquí, lo marco. Y aquí sí, aquí vemos ya el listado de todas las bahías, con las unidades o con las bahías que sí que tenemos para poder hacer la predicción. Aquí volveríamos a ver el tipo de protocolo que tiene, NVMe, si es SATA, vemos todos los slots, si son de 2,5, de 3,5, el modelo, la marca, veríamos todo. Aquí veríamos también algo que es importante, los grupos RAID, veríamos los grupos RAID que tenemos de cada uno de ellos, por lo cual vemos que aquí tenemos muchísima información. Y si quisiéramos ver algún disco en concreto, ¿qué es lo que haríamos? Directamente marcarlo. Por ejemplo, este disco de aquí, lo marco. Y aquí nos aparece la predicción. Vemos que el estado de salud es bueno, está en verde. Aquí vemos los días que lleva de análisis. Vemos la marca y modelo y todos los datos técnicos de este disco. Si nos viniéramos aquí al resumen de operaciones, aquí veríamos la cantidad de lecturas y de escrituras que ha realizado este disco en estos días. Aquí veríamos algo también muy importante, la temperatura, porque ya sabéis que monitorizar la temperatura es muy importante en un disco. Vemos que la temperatura máxima ha sido de 45, que ahora mismo tiene una de 44 y que bueno, la mínima ha sido de 35, por lo cual vemos que está dentro del rango bueno de temperaturas. Y luego aquí vemos los IOPS, los IOPS, vemos los IOPS que ha tenido de lectura y de escritura. Aquí podemos ver la temperatura máxima y mínima establecida por el propio fabricante del disco. Esto es muy importante. Es la recomendación del propio fabricante, que es el que mejor sabe y el que mejor conoce sus propios discos. Y aquí finalmente veríamos una cantidad enorme de datos porque aquí lo despliego, puedo ver la función Smart, puedo ver todos estos datos de aquí. Si tuviéramos algún problema veríamos cómo esto se deforma. Y luego aquí fijaros qué cantidad de datos nos da de este disco. Lo mismo que aquí. Aquí tengo una cantidad de datos que si quisiera ver algún dato es tan sencillo como darle aquí a la estadística y aquí nos daría ya las estadísticas. Y si por ejemplo quiero verlo en un SSD, exactamente lo mismo, lo marcaría. Aquí tendría, me voy al principio, me voy a la predicción. Aquí tendría que el estado está verde, que está bien. Marca y modelo. Aquí sí que es importante el rango de escrituras y de lecturas porque es una unidad SSD y como ya expliqué en el vídeo pasado sí que es muy importante para la salud del disco. Y bueno, aquí tenemos las lecturas y escrituras totales, los días que hace que está monitorizado, las horas de encendido, la resistencia y al igual que antes la temperatura, algo que es muy importante. Aquí la temperatura máxima está fijada más alta, 70 grados porque es una unidad SSD y bueno, al igual que antes nos da todos estos datos. Y luego, finalmente, también al igual que antes, aquí tendríamos todos estos datos. Y aquí, si quiero, también lo puedo ampliar. Y algo también muy importante serían las alertas. Aquí tendríamos las alertas. Aquí tendríamos qué tipo de alertas queremos fijar. Yo, evidentemente, tengo fijadas todas las alertas. Aquí tendríamos, si quisiéramos, el calendario. Y aquí lo tendríamos para cada uno de los modelos. De momento no tengo ninguna alerta. Como he mencionado antes, estas bahías, estos licenciamientos, podemos cambiarlos de una bahía a otra y podemos cambiarlos de un NAS a otro. En el momento que nosotros compramos una licencia, esa licencia ya es nuestra, de tal manera que podemos ir modificándola en función de nuestras necesidades. Venga, vamos a verlo. Ahora voy a activar otro disco u otra licencia en el otro NAS, para lo cual veo que aquí me quedan varias licencias sin activar. Me vengo a Drive Analyzer, activación e instalación. Aquí veo las que ya tengo activas dentro del TVS, el H1288X, y ahora quiero activar en el otro NAS, para lo cual me vengo a activar licencia. Ahora seleccionaría el que quisiera y desde aquí también puedo hacer una activación cuando está desconectado el equipo. Imaginad que por el motivo que sea está apagado, pero yo quiero activar la licencia. ¿Cómo lo haría? Desde aquí. Activar conexión. Otra opción sería aquí con la clave de licencia y otra opción es hacerlo directamente a través del NAS, a través del centro de licencias.
Y aquí lo tenemos, le decimos activar licencia. Le damos a activar, aquí nos dice seleccionar licencia y aquí la tenemos ya, DA Drive Analyzer. La marcamos, aquí vemos que nos quedan 5 licencias disponibles. ¿Cuántas queremos activar? 1, 2, 3. Nos dice que es para un año, la fecha de expiración. Yo le digo que de momento solo una y le digo añadir. Nos dice que ya se ha activado, aquí la tenemos ya. Y ahora yo me vengo a Drive Analyzer. Aquí nos dice que tenemos 7 discos sin licencia, una que ya ha terminado, que está todo correcto. Y ahora para activarlo venimos aquí. Aquí tenemos ya todos los discos, este ya lo ha analizado, nos ha dicho que está todo correcto, que está OK. Y ahora, por ejemplo, yo lo voy a activar en esta bahía de aquí, que es un disco de 3,5, que es la ranura número 3 y que tiene 11 teras, para lo cual, asignación de usuarios, aquí está la ranura número 3, lo marco y le digo a aplicar y OK. Y ya está. Ya empieza a hacer el escaneo de la unidad, la empieza a analizar. Ahora sin licencia quedan 6 y este que ya ha terminado. Y al igual que antes, si ahora quisiéramos monitorizar este NAS, sería tan sencillo como acceder a él. Aquí tendríamos el resumen y aquí tendríamos los discos. Y aquí está. Como vemos, yo he activado ya alguna licencia más. De hecho, ahora tengo 3 licencias en este NAS. ¿Y qué ocurriría si yo ahora quisiera desactivar una bahía y activarla en otro sitio? Pues vamos a verlo. Me vengo al NAS, abro Drive Analyzer. Aquí me dice que me quedan 5 licencias y mirad, yo me vengo ahora a asignación de licencias. Estas serían las licencias que tengo activadas y, por ejemplo, voy a desactivar esta de aquí. Así, la desactivo y le doy a aplicar. Y ahora vemos que tengo 6 licencias, por lo cual ahora estas licencias las podría asignar bien en este NAS o en el otro NAS, porque esa licencia la he dejado libre. Por ejemplo, ahora podría venir a esta bahía de aquí y activar la licencia para esta bahía. Ya he empezado a analizarla y ahora sin licencia 5. Por lo cual yo tengo en mi caso 10 licencias más las 2 gratuitas, tendría 12 licencias y podría activarlas y desactivarlas en función de los NAS o en función de las bahías que yo quisiera. El hecho de activar una licencia para una bahía no quiere decir que siempre se vaya a quedar esa licencia en esa bahía. Puedo activarlas y desactivarlas como yo quiera. En el caso de que tengamos que monitorizar muchos discos, muchas bahías o que tengamos muchos NAS, no tenemos que estar siempre pendientes del dashboard a través de la página web. ¿Cómo lo podemos hacer? Directamente descargando la aplicación de Drive Analyzer en el ordenador. Tiene versión tanto para Windows como para Mac, de tal manera que podemos estar trabajando en lo que queramos y abajo en pequeñito, ahora lo vamos a ver el estado de los discos. Venga, vamos a verlo. Aquí tenemos una aplicación tanto para Windows como para Mac. Aquí está para poder monitorizar los discos. Así podemos estar monitorizándolos en cualquier momento sin necesidad de tener el dashboard abierto. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? Pues básicamente lo que hemos visto hasta ahora. El número de discos, el número de licencias, el estado de los discos, los que están en buen estado, los que están en estado crítico, los que están pendientes de revisión. Y bueno, pues básicamente aquí tendríamos todo y aquí las alertas. Algo muy importante de cara a los administradores de sistemas es que todas semanas te envían un informe, te envían un reporte semanal, de tal manera que vas a ver en un vistazo en un correo electrónico cómo ha ido la evolución de todos tus discos. Evidentemente, si tienes cualquier problema, si cualquier disco que tiene cualquier problema, te van a enviar un correo con esa alerta. El hecho de que no recibas ningún correo quiere decir que está todo correcto, que está todo OK, pero bueno, nunca está de más tener estos reportes, tener estos informes, porque nos pueden venir muy bien, porque tened en cuenta que muchas veces vamos cambiando los discos de bahías, a lo mejor quitamos una licencia de una bahía para otra y yendo al histórico de los correos electrónicos vas a poder ver tiempo atrás qué bahías tenías, qué discos tenías, si has cambiado algún disco y vas a poder ver el análisis de un disco, de una bahía o de un equipo que tenías hace tiempo. Y luego, por otro lado, como podemos ver semanalmente, aquí está Weekly, semanalmente Drive Analyzer te envía un correo con un resumen del status de todos tus NAS y de todos tus discos. Aquí está el modelo de NAS, aquí está como siempre el resumen de todos los discos, con la marca, modelo, en qué bahía está y el estado de salud. En mi caso, Healthy. Aquí tenemos más datos
Y bueno, es una manera de tener aquí una estadística, de tener un reporte, porque eso sí, tened en cuenta que en el momento que aquí cualquier disco tuviera un problema, directamente te envían un correo y te avisan de que tal disco de tal bahía, de tal NAS, ese disco tiene un problema que está en un estado que tenemos que echarle un vistazo. Y bueno, como habéis visto, yo creo que es una herramienta muy importante, muy interesante. Como habéis visto, yo la estoy utilizando. Yo creo que el precio que tiene en comparación con lo que vale un disco, con lo que valen todos los equipos, no es nada importante. Yo creo que es despreciable, sobre todo si tenemos en cuenta los quebraderos de cabeza que nos puede ahorrar, porque podemos adelantarnos al fallo de un disco con todo lo que eso supone. Tened en cuenta que esto es algo que se hace de hace muchísimos años en ingeniería y en muchísimas industrias. Por ejemplo, es muy habitual que toda clase de motores, toda clase de equipos tengan infinidad de sensores que recogen una cantidad enorme de parámetros, de temperatura, de vibración, bueno, no os lo voy a explicar ahora, pero infinidad de parámetros, y todos esos datos, todos esos parámetros de todos los sensores se juntan, se analizan y exactamente igual que aquí pueden predecir de una manera bastante fiable cuándo va a fallar una máquina, cuándo va a fallar un motor, y nos podemos adelantar a ese fallo, y en según qué industrias y según en qué sistemas es algo vital. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. El hecho de que un administrador de sistemas pueda predecir el fallo de un disco, decidir cuándo lo cambia, pedirlo, cambiarlo, reconstruir el RAID, todo de una manera programada, es muchísimo mejor a que de repente te falle el disco y deprisa y corriendo tengas que cambiar todo. Es algo que es muy importante y yo creo que por el precio que tiene vale la pena. Y bueno, esto ha sido todo. Como siempre te suelo decir, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.